Buenas, mi nombre es Alan Figueroa, estoy cursando la carrera electromecánica y este es mi portafolio de derivadas. En esta primera diapositiva lo que haremos será introducirnos a qué es una derivada a partir del concepto de límite. Lo primero a recordar es cómo se escribe la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, es decir, y menos y1 igual a m por x menos x1, siendo x y el valor de un punto dado y m el valor de la pendiente. Ahora, para obtener la pendiente de la recta tangente, haremos uso del límite de la pendiente secante. Es decir, si nosotros tenemos un punto dado por el problema y uno genérico en donde podemos reemplazar la y por la función, lo único que debemos realizar es el límite cuando x tiende a un número buscado. ¿Qué es una derivada? La derivada de una función en el punto x igual a es el valor del límite si existe un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. Es decir, si tenemos dos puntos a partir de un punto de la recta secante, lo que debemos hacer es intentar que la variación en x o delta de x se acerque a nuestro primer punto, haciendo que h de la derivada de nuestra función tienda a cero. Incremento y diferencial. El incremento de una función se entiende como el aumento del valor de una variable. Delta i nos representará el cambio en la altura de la curva, mientras que un incremento de delta x, de una variable x, será el cambio cuando ésta crece o decrece de un valor a otro. ¿Qué es la diferencial de una función? La diferencial de una función en un punto A es el incremento que hubiera tenido la función al incrementar la variable independiente x a otro punto, a más x. Pero sin embargo, en vez de decir por la curva, sigue por la tangente. Entonces, la diferencial de y es igual al producto de la derivada de la función multiplicada por el incremento de x, o en otras palabras, delta de x. A partir del gráfico de una función podemos obtener de una manera aproximada la gráfica de su función derivada. Como ya vimos, la derivada de una función es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva. Si se observa un gráfico donde la recta tangente se mueve en sentido anterior, es decir, tiene una concavidad hacia arriba, la derivada de una función será creciente. En caso contrario, si la recta tangente se mueve en sentido horario, cuando las curvas de la función son cóncavas hacia abajo, la derivada será decreciente. Ahora, si la función es creciente sin importar la concavidad, es decir, su pendiente es mayor a cero o positivo, la derivada será positiva. En cambio, en una función decreciente en donde las pendientes son menores a cero, la derivada sería negativa. Cuando la pendiente es igual a cero, la derivada de la función también será cero. En el procedimiento de la derivación, lo primero que debemos hacer es identificar los puntos donde la derivada sea igual a cero, es decir, donde la recta tangente sea horizontal, ya que estos pasarán a ser las raíces de nuestra función derivada. Como segundo lugar, debemos identificar las zonas donde las funciones son positivas y donde son negativas, ya que si son positivas, la derivada está por encima de los x y en caso contrario, por debajo de los x. Por último, debemos analizar la concavidad de nuestra curva, ya que si la misma es para abajo, por consecuente, sentido horario, nuestra derivada será decreciente. En cambio, si es hacia arriba, la derivada será creciente. En la regla de derivación, cabe aclarar que todas las reglas de derivación provienen de la definición de la derivada. Continuidad y derivabilidad de una función en un punto. Los conceptos de continuidad y de derivabilidad se relacionan ya que ambos se calculan en un punto x0 y ambos incluyen el concepto de límite. Las condiciones para que una función sea continua en un punto se dividen en tres: que exista función en un punto x, 0, que exista el límite cuando x tiende a x0 y que ambas coincidan. Para que una función sea derivable en un punto debe existir el límite cuando x tiende a x0, es decir, que el punto que estemos analizando debe tener una recta tangente. Por lo tanto, si hablamos de límite, la función debe ser continua y las derivadas laterales deben valer lo mismo. Por lo tanto, si nos encontramos con una función que tenga ángulos angulosos, como lo podemos ver en el segundo gráfico, la derivada en ese punto no existe, ya que va a tener una pendiente recta, tangente, distinta en cada lateral del punto.
Como venimos viendo, una recta se dice que es tangente a una función cuando su pendiente es igual a la derivada de la función. Por su parte, la recta normal a una función en un punto es la recta perpendicular a la recta tangente y se calcula a partir de menos 1 sobre la derivada de la función. Extremos relativos. Consideramos como máximos relativos al punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente. Consideramos como mínimo relativo al punto donde la función pasa a ser decreciente a creciente. Para ello vamos a tener en cuenta dos condiciones. Primero, que la derivada valga 0 en casos máximos o mínimos redondeados y que la derivada no exista en casos de máximos o mínimos angulosos. Sin embargo, existen casos en donde hay puntos donde cumple con las dos condiciones y se denominan puntos críticos. El criterio de la derivada primera expresa que si la derivada varía de negativo a positivo, estamos en presencia de un mínimo relativo. En cambio, si la derivada varía de positivo a negativo, observamos un máximo relativo. Mediante este análisis debemos seguir una serie de pasos. En primer lugar, debemos derivar la función. En este caso tenemos la función x al cubo menos 3x al cuadrado, la cual su derivada será 3x al cuadrado menos 6x. En segundo lugar, debemos buscar puntos críticos, sabiendo que son aquellos en los cuales la derivada vale 0, o aquellos en la cual la derivada no existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar x de nuestra derivada. En este caso, x va a valer 0 y va a valer 2. En cuantos puntos donde no exista la derivada, no hay, ya que al ser una función polinómica, su dominio va a estar conformado por todos los reales. A partir de que encontramos nuestros puntos, ahora solo queda analizarlos. Para ello, buscaremos un número anterior y posterior a nuestro punto crítico. En el caso del número 2, en donde el anterior es negativo y el posterior positivo, nos encontramos con un mínimo relativo. Criterio de la segunda derivada. Este criterio nos servirá para máximos y mínimos redondeados y se aplica en un punto crítico. Si la derivada segunda de una función es mayor a 0, es decir, es positiva, entonces hay un mínimo relativo. En cambio, si la derivada segunda en un punto es negativa, tenemos un máximo relativo. Lo primero que debemos hacer para aplicar este criterio es derivar dos veces nuestra función. Entonces, con el ejemplo anterior, volveremos a derivar, pero esta vez partiendo de la derivada primera. Si tenemos 3x al cuadrado menos 6x, nuestra derivada será 6x menos 6. En segundo lugar, buscaremos nuestros puntos críticos y de la misma forma que hicimos anteriormente, igualando la derivada primera a 0 y buscando valores que no permanezcan al dominio. Por último, reemplazamos nuestros puntos críticos en nuestra derivada segunda y analizamos su comportamiento. Si reemplazamos 0 en nuestra derivada segunda, obtendremos un valor negativo. Por lo tanto, siguiendo el criterio de la derivada segunda, nuestro punto será un máximo relativo. Ahora, si reemplazamos el 2 en nuestra derivada segunda, nos va a dar un valor positivo y por lo tanto nuestro punto será un mínimo relativo. Punto de inflexión. El punto de inflexión es el punto que en una función continua nos separará la parte convexa de la parte cóncava. O también podemos decir que es aquel en el que la recta tangente atraviesa la curva. ¿Cómo hallamos el punto de inflexión? En primer lugar, debemos hallar la derivada segunda. Luego, debemos hallar los puntos críticos para el punto de inflexión, que a diferencia de los puntos críticos, ya vistos, tiene dos condiciones. La derivada segunda debe ser 0 o la derivada segunda no debe existir. Por último, solo nos queda verificar los puntos críticos analizando la derivada segunda a la izquierda y a la derecha. Esa sería toda mi presentación. Agradezco por su tiempo.